Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a seguir trabajando con descomposición de números en sus factores primos. En el video anterior ya hemos hablado de cuáles eran los números primos y cómo obtenerlos a través del algoritmo de la criba de Eratóstenes. Y hemos llegado a la conclusión que los primeros números primos, es decir, los números primos menores que 100, eran estos 25. ¿Sí? Que no es necesario que uno se las estudie de memoria, pero uno sí tiene que poder darse cuenta que estos números no son múltiplos ni de 2 ni de 3 ni de 5 ni de 7, excepto obviamente los primeros cuatro números que mencioné, que sí son múltiplos de 2, 3, 5 y 7 respectivamente, pero a su vez también son primos porque tienen solamente dos divisores, aparte de ellos mismos el número uno. Entonces, con esto en mente, uno puede tomar cualquier número y debería poder descomponerlo en sus factores primos, que otra manera de decir lo mismo es factorizar esos números. Factorizar significa, recordemos, expresar como producto. En videos anteriores hablamos mucho de la factorización de polinomios. Acá estamos hablando de algo más sencillo que es la factorización de números. De hecho, para poder manejar bien la factorización de polinomios, es muy importante que uno sepa cómo factorizar números. Entonces, acá yo les traigo algunos ejemplos sencillos para empezar. Estos números que les estoy mencionando son los cinco números compuestos menores que 10 o menores o iguales que 10 en realidad, porque el 10 está incluido también en ese grupo. Entonces, ¿cómo puedo expresar el 4? El 4 es simplemente 2 por 2 o 2 al cuadrado. Uno lo que tiene que hacer es pensar, tengo el 4, lo voy a dividir por un número primo. ¿Cuál es el primer número primo? El 2. ¿El 4 es divisible por 2? Sí. Entonces lo divido por 2 y el resultado es 2. Ese 2 lo divido por 2, el resultado es 1. Y una vez que yo llegué al 1, significa que ya terminé de hacer la factorización o la descomposición de los números en sus factores primos. Entonces, bueno, me queda que 4 es igual a 2 por 2. Esos dos factores son primos. Obviamente que se escribe 2 al cuadrado para ahorrar un poco de espacio y para que sea más fácil la interpretación y la escritura. En el caso del 6, 2 por 3. En el caso del 8, 2 por 2 por 2, que es lo mismo que 2 al cubo. El 9 es 3 por 3 o 3 al cuadrado y el 10 es 2 por 5. Esto es bastante sencillo. Obviamente que a medida que vamos trabajando con números más grandes se va haciendo más difícil la cosa. Acá tenemos algunos ejemplos más. El 12, por ejemplo, es un número que si ustedes necesitan hacerlo aparte, lo pueden hacer colocando el 12, colocando una raya, y luego del otro lado del 12 ponen el primer divisor, que en este caso sería el 2. Luego el resultado de 12 dividido 2 es 6. Bueno, el 6 lo puedo dividir por ¿qué número primo? Y por el 2. Y el resultado de 6 dividido 2 va a ser 3. El 3 lo divido por otro número primo que es el 3 y de esa manera llego al 1. Entonces 12 es 2 por 2 por 3, o lo que es lo mismo, 2 al cuadrado por 3. El 14 es sencillo, es 2 por 7. El 15 es sencillo, 3 por 15, 3 por 5. En cuanto al 16, uno también puede darse cuenta que es fácil, pero si no se da cuenta enseguida, lo que puede hacer es hacer este mismo procedimiento. Agarrar el 16, escribirlo y escribir una raya vertical hacia la derecha del 16. Y luego hacia la derecha de esa raya empieza a poner cuáles son los divisores. Bueno, lo primero que nos preguntamos es si el número es divisible entre 2. Bueno, el 16 es un número par, es divisible por 2, así que coloco 2 como primer factor primo y voy haciendo las cuentas. 16 dividido 2 es 8, el 8 también lo puedo dividir entre 2, 8 dividido 2 es 4, el 4 también lo puedo dividir entre 2, 4 dividido 2, el 2 también lo puedo dividir entre 2, 2 dividido 2 es igual a 1 y ahí terminé. Entonces me queda que 16 es igual a 2 multiplicado por sí mismo 4 veces, que es lo mismo que 2 a la cuarta. Para el 18, bueno, lo que tengo que hacer es colocar en 18 una raya de fracción y lo divido entre 2. Me queda 9, 9 dividido 3 es 3, 3 dividido 3 es 1. Entonces me queda que 18 es 2 por 3, o lo que es lo mismo, 2 por 3 al cuadrado. Y para el 20 también quizás es necesario, porque son varios pasos, ¿no? Hacer esto que yo les digo, de colocar el 20, colocar una raya vertical y hacia la derecha de la raya vertical uno tiene que escribir los divisores el primer divisor del 20, que sería el primer número primo que
por el cual yo puedo dividir a 20. Entonces, bueno, el 20 se puede dividir por 2, el resultado me da 10, que también se puede dividir por 2, el resultado es 5, 5 se puede dividir entre 5 y ese resultado final es 1. Entonces me queda que 20 es lo mismo que 2 por 2 por 5 o 2 al cuadrado por 5. Para los próximos números que están entre el 21 y el 30, tengo que 21 es 3 por 7, 22 es 2 por 11. Esos son ejemplos sencillos. El 24 por ahí tiene una vuelta más de tuerca porque necesito varios pasos. El 24 lo puedo dividir entre 2, el resultado es 12. 12 lo puedo dividir entre 2, el resultado es 6. 6 lo puedo dividir entre 2, el resultado es 3. 3 lo puedo dividir entre 3, el resultado es 1. Finalmente 24 es 2 por 2 por 2 por 3, o lo que es lo mismo, 2 al cubo por 3. 25 es 5 por 5 o 5 al cuadrado, 26 es 2 por 13, 27, bueno, el 27 es un número que también por ahí tendríamos que pensar. Es un número impar, así que no lo puedo dividir por 2. Entonces paso al próximo número primo. El que está después del 2, ¿quién es? El 3. Entonces hago 27 dividido entre 3. El resultado es 9. El 9 lo puedo dividir entre 3. El resultado es 3. 3 lo puedo dividir entre 3. El resultado es 1. Finalmente 27 es 3 por 3 por 3, o lo que es lo mismo 3 al cubo. El 28 se puede dividir entre 2, el resultado es 14. 14 se puede dividir entre 2, el resultado es 7. Y 7 solamente se puede dividir por 7, el resultado es 1. Entonces la factorización del 28 es 2 por 2 por 7, o lo que es lo mismo 2 al cuadrado por 7. Y para el 30 yo tengo que pensar, ¿se puede dividir por 2? Sí. También se puede dividir por 3, pero primero tratamos siempre de dividir por 2. Como el 30 es un número par, es divisible por 2, así que el primer factor que coloco es el 2. ¿Cuánto me da 30 dividido 2? 15. Y el 15 lo puedo expresar como 3 por 5. Entonces 30 es 2 por 3 por 5. Luego tenemos otros ejemplos que ya son un poco más complicados, pero no es que tampoco sean muy difíciles de resolver. Acá lo que uno tiene que tratar de hacer es identificar cuáles son los divisores o empezar dándose cuenta por qué número yo puedo dividir ese número, el 48. El 48 es un número par, fácil. Si es un número par, ya lo puedo dividir entre 2. Entonces, trazo una raya vertical y coloco el 2 hacia la derecha. Hago 48 dividido entre 2, me da 24. El 24 lo pongo debajo del 48. El 24 lo tengo que seguir factorizando. Y es fácil porque es un número par, lo puedo dividir entre 2. Bárbaro, el resultado es 12, que también es par, lo divido entre 2 me da 6, que también es par, lo divido entre 2 me da 3. Y 3 no se puede dividir entre 2, así que lo tengo que dividir por otro factor primo, el que le sigue al 2 es el 3, entonces 3 dividido 3, 1. Y cuando llego al 1 significa que ya terminé. Resultado, 48 es igual a 2 por 2 por 2 por 2 por 3, o lo que es lo mismo, 2 a la cuarta por 3. Vamos a otro ejemplo, el 72. ¿El 72 es un número que se puede dividir entre 2? Sí, lo divido entre 2, me da 36, que también es par, así que lo vuelvo a dividir entre 2, me da 18, que también es par, lo divido entre 2, me da 9. El 9 ya es un número impar, pero es un número compuesto, ¿sí? Entonces, tengo que seguir buscando factores para poder factorizar el 9. El 9 no es divisible por 2, pero sí es divisible entre 3. Entonces, 9 dividido 3, 3. El 3 se puede dividir entre 3. 3 dividido 3, 1. Resultado final, 72 es igual a 2 por 2 por 2 por 3 por 3, o lo que es lo mismo, 72 es igual a 2 al cubo por 3 al cuadrado. Vamos ahora a un caso que es más complicado todavía porque estamos ahora con un número que es mayor a 100. Por ejemplo, 700. Uno puede tentarse y decir, el 700 es divisible entre 10. Sí, es correcto, pero el 10 no es un factor primo, no es un número primo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo que buscar por qué número es divisible el 700. Es un número par, lo puedo dividir entre 2. Resultado, 350. ¿Es par? Sí, lo divido entre 2 y me da 175. 175 no es divisible entre 2. No se puede dividir porque es un número impar. Podría dividirse entre 5, me pueden decir ustedes. Sí, pero antes estaría bueno fijarse si es posible dividirlo entre 3. En este caso no es posible dividirlo entre 3, así que lo vamos a terminar dividiendo entre 5, pero no se olviden de explorar primero si es divisible entre 3.
Lo voy a explicar en videos posteriores, pero para poder darme cuenta si un número puede ser dividido por 3, tengo que sumar sus dígitos. 1 más 7 más 5 es igual a 13. El resultado 13 no es divisible entre 3, entonces 175 no es divisible entre 3. Bueno, como termina en 5, se puede dividir por 5 y al hacer la cuenta el resultado es 35. 35 lo divido por 5, el resultado es 7 y el 7 lo puedo dividir solamente por 7, resultado 1. Entonces el 700 sería 2 por 2 por 5 por 5 por 7 o de otra manera, aplicando potencias, digo que 700 es igual a 2 al cuadrado por 5 al cuadrado por 7. Y de esa manera queda finalizada la factorización del 700. Yo los invito a que antes de ver los próximos videos intenten factorizar todos los números que estén o que sean menores o iguales que 100, los números obviamente compuestos que sean menores o iguales que 100. Acá ya hicimos hasta el 30, también hicimos el 48 y el 72, pero bueno, hay muchos que nos quedaron sin hacer. Por ejemplo, el 32, el 34, el 36, el 35, el 33, el 38, el 39, el 40, etcétera. Y hacer todo eso es sumamente útil y uno tiene que practicar para poder entender esto y para que le pueda salir sin ningún tipo de dificultades, ¿sí? Obviamente que al tener números más grandes, como 2000, 2100, 10.040, etcétera, ahí se va haciendo más complicado el proceso. ¿Bien? Pero bueno, por ahora vamos a manejarnos con estos números. En el próximo video vamos a empezar a estudiar diferentes criterios de divisibilidad. Cómo me doy cuenta si un número es divisible por 2, si es divisible por 3, si es divisible por 4, por 5, etcétera. Algunas cosas ya las estuvimos mencionando en este video y en el anterior, pero en los próximos videos vamos a explicar formalmente cómo entender los criterios de divisibilidad. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.